Hay muchas frases que yo escucho por ahí, como la frase de Santa Teresita, el Niño Jesús, que es tan hermosa: Dios no inspira deseos irrealizables. Y muchas otras meditaciones que se basan en el famoso todo lo que Dios ha pensado para mí desde la eternidad, el hombre, la mujer que Dios ha pensado para mí desde la eternidad, y muchas otras frases así que yo escucho en, como les digo, escritos, meditaciones, que son súper lindas, súper profundas, pero que siento que hay que saber explicar y hay que saber entender, hay que saber qué era lo que estaba queriendo decir el santo, la persona que la dijo, y en qué contexto podemos malentender esas frases. Entonces, de eso y de otras cositas más quería hablarles el día de hoy. Gracias por la paciencia, llegué 13 minutos tarde, pero me demoré mucho en poder recibir el sacramento de la confesión, pero ya pude confesarme hoy, entonces estoy muy feliz. Literalmente corrí, Paola me trajo así corriendo en el carro y íbamos como ven. Pero bueno, ya llegamos. Gracias, Pao, por traerme, siempre estar tan firme. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Aquí hay algunas preguntitas que ustedes ya habían mandado para el live de hoy, entonces pues las voy a responder con ayuda del Espíritu Santo. Y antes de decir cualquier barra basada, para que sea el Espíritu Santo y no nosotros, vamos a hacer una oracióncita rápida a la Virgencita para que nos acompañe en esta noche de domingo, podamos disfrutar y aprender juntos, ¿les parece? Me confirman si oyen bien, si todo está pues bien desde donde están, si oyen bien, se ve bien, si se corta, si no se corta, y me van diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, familia, como les decía, es un gusto saludarlos porque hace mucho no nos vemos. Sé que hemos estado como perdiditas por ahí. He estado luchando para poder sacarles contenido. A mí me cuesta un montón, si les soy sincera, a mí me cuesta mucho como sacar contenido constantemente, como esos evangelizadores que se congeló. ¿Me confirman si ya me ven, si no me ven? Como esos evangelizadores que sacan contenido todo el tiempo, que son súper firmes. A mí eso me cuesta un montón porque entre el correr de todos los días y grabar y no grabar, como que en serio me cuesta, pero este semestre quiero hacer un esfuerzo grande por sacarles contenido, entonces voy a procurar hacerlo. Ténganme paciencia. Y vamos a empezar con las preguntas. Yo les decía que hay varias preguntas sobre teología del cuerpo y hay otras preguntas sobre pues relaciones en general. Preguntaron varias cositas de relaciones, pero yo quería enfocar todas las preguntas que me mandaron sobre los deseos del corazón, seguir el corazón, que es algo que uno también escucha mucho, seguir el corazón porque hay deseos que Dios puso en ti desde el principio, ¿no? Esa frase tan famosa del Evangelio de Mateo, de la teología del cuerpo, desde el principio. ¿Qué significa eso? Y vamos a tratar rápidamente, yo esto lo quería hacer hace mucho tiempo, pero no tenía la energía para hacerlo, hay o no hay una persona para mí desde la eternidad. Me encantaría que Tomás Romero, el fruto del madero, estuviera acá. Él y yo constantemente tenemos este debate, discusión, pero pues bueno, intentaré hacerlo lo más breve posible. Si ustedes tienen más preguntas durante el live que tengan que ver con estos temas, pues me cuentan. Entonces voy a empezar con las que ustedes mandaron y luego, sin más preámbulo, con las pequeñas, pocas, chiquititas meditaciones que me gustaría hacerles de mi parte. Entonces, voy a entrar a las preguntas que ustedes mandaron. Entonces, preguntaron. Sí, ahí las estoy viendo, muchas gracias. Bueno, si algo me las mandan por aquí, yo estoy pendiente. Pero bueno, entonces, ustedes preguntaron respecto a las relaciones, cómo saber, como que hicieron varias preguntas sobre los red flags. Entonces yo las voy a enfocar, las de los red flags, cómo saber que alguien es o no es el indicado o la indicada, esa también estaba. Me pidieron como habla de teología del cuerpo, eso es como muy general. Pero digamos que esas específicas de cómo saber que ella o él es el indicado, o cómo hacer cuando no reconozco los red flags o cuando los veo pero ya estoy muy adentro de la relación y no sé cómo echar para atrás, ¿saben? Como que cuesta mucho trabajo porque empezamos a justificar muchas cosas que vemos, los famosos red flags, los vemos, los ignoramos o los justificamos y después nos cobran factura carita. A mí me pasa un montón, me pasó recientemente. Entonces, voy a empezar respondiendo a esa de cómo sé que él o ella es él o la indicada, ¿no?
Entonces, para eso voy a hacerles ese recorrido de las premisas que yo he leído y he escuchado por ahí, diciendo como cosas clave, ¿no? Hay muchas cosas que yo les puedo venir a decir a ustedes acá. Yo pienso esto, ¿sabes? Desde mi experiencia, esto es lo que yo creo. Y esto es súper válido, ¿saben? De hecho, creo que por eso muchos de nosotros empezamos con iniciativas como esta, o tenemos cuentas en Instagram, o buscamos evangelizar, es a partir de nuestra experiencia, ¿no? Eso es Somos Suyos, un pequeño diario de fe de cómo nosotras vivimos nuestra fe, nuestras relaciones, las tusas, las enamoradas, los amigos, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana en Dios, ¿no? Y hay muchas cosas que es válido que nosotros digamos, mira, yo pienso esto, yo creo esto en tal situación. Sin embargo, cuando estamos hablando de doctrina cristiana, doctrina católica, no todo puede ser es que yo pienso, es que a mí me parece, porque eso es lo que yo veo mucho por ahí, que hay veces pasamos ese, es que a mí me parece que Dios tiene a alguien para mí desde el principio, porque eso es lo que yo creo, y está válido. Todos somos libres de creer lo que queramos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una plataforma como estas y buscamos evangelizar en nombre de la iglesia, pues tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son verdades reveladas. Es decir, Dios, que es la verdad encarnada, se ha revelado. Entonces no hay muchas verdades, ¿sí?, que dependen de la persona. Lo que cada uno piense, lo que cada uno crea. No hay verdades que son verdades. Y en la medida en que nos acerquemos más a ellas, pues podremos construir nuestra vida un poco más felices, ¿cierto? Eso es lo que creemos. Por eso yo, les pido que cuando lean cosas, que cuando consuman contenido súper bonito de teología del cuerpo, de afectividad, empecemos a separar aquello que puede ser una mera opinión de aquello que debería ser una verdad. Porque si ya no hay verdades, no estamos haciendo nada. Todo es un subjetivismo y es peligroso, ¿saben? Cuando todas las verdades son subjetivas y dependen de lo que yo creo, entonces yo vivo la teología del cuerpo a mi manera, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Sí, es muy válido y tú eres libre de creerlo, de compartirlo, sí, pero cuando no nos sentamos en una verdad revelada, en la palabra, en la tradición, en el magisterio, todo lo que es subjetivo, lo que no está protegido por esa verdad, tiene el riesgo de ser manipulado y muchas veces no podemos saber si estamos siendo manipulados por nuestros propios sentimientos, por nuestra propia voluntad que a veces está herida, por la voluntad de alguien más que con la mejor intención del mundo puede estar diciendo algo que va en contra de la verdad revelada, pero como es una muy buena persona y tiene muy buenas intenciones, pues como que vamos creyendo todo lo que leemos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que a eso iba el tema de este live, a que todo lo que vivamos, sintamos, esté fundamentado en la verdad, que es Jesucristo. Y ahí va, bueno, esa es la primera cosa, ¿no? La conclusión a la que yo llegaba. Muchas veces leo ese, para mí, bueno, depende para ti de qué estamos hablando, ¿no? Punto número 2. Nosotros tampoco podemos pretender tener la verdad completa respecto a todo. Obviamente hay verdades de verdades, sobre todo aquellas que son objeto de fe, ¿no? Lo que está en el credo, por ejemplo, eso no depende de la voluntad de nadie ni de lo que alguien crea. Pero digamos que hay algunas cosas específicamente respecto a este tema de la predestinación, ¿saben? Yo ataco un montón eso en mis artículos, en los lives, en cada cosa que yo hago, eso de la predestinación, de que todos estamos predestinados a estar con una persona, del famoso mito de la media naranja, ¿saben? Del alma gemela. Yo creo que eso va en contra de lo que la iglesia nos ha enseñado. Creo que va en contra de la palabra revelada, del libre albedrío, de la libertad sagrada que Dios mismo respeta por encima de cualquier cosa, porque el amor es libre, eso está en la teología del cuerpo, está en el evangelio. El amor es libre, total, fiel y fecundo. Ustedes han estado en mis talleres, en los lives, saben que eso lo repetimos hasta el cansancio, citando a San Juan Pablo II, y precisamente porque el amor es libre, fuimos creados en libertad. Y Dios respeta absolutamente esa libertad. Libertad nuestra para negarlo o para confesarlo. Libertad nuestra para adherirnos a su fe o a su verdad o no hacerlo. Libertad para odiarlo, para pecar. Es decir, aunque quiere lo mejor para nosotros y tiene un plan de amor para nosotros, respeta absolutamente nuestra libertad. Entonces, ¿cómo podemos entender? Por un lado, Dios tiene un plan de amor porque todo lo sabe y me conoce desde antes de que yo fuera concebida, porque eso también dice la escritura. Jeremías también lo dice, antes de que estuvieras en el seno de tu madre yo te conocía. Es decir, Dios siempre me ha conocido, ¿saben? ¿Y cómo caso eso? ¿Cómo funciona el matrimonio entre esa verdad y la verdad de la libertad del hombre? Porque hay veces pareciera que son incompatibles. Entonces, cuando hablamos de que claramente hay verdades,
también tenemos que hablar del misterio que es Dios mismo, ¿no? Los padres de la iglesia hablan muchísimo de esto. Sería súper increíble que lo pudieran leer en Ambrosio de Milán, o que lo pudieran leer en Clemente de Alejandría, o que lo pudieran leer en Basilio el Magno. Es decir, hay muchos padres de la iglesia que tratan este tema de cómo acercarnos a la verdad revelada cuando hay gran parte de ella que sigue siendo misterio. Y entiéndanme esto, yo lo estoy hablando teóricamente, pero vamos a aterrizarlo a las relaciones sexuales, al enamoramiento. Vamos a aterrizarlo, pero para mí es importante que tengamos como ciertas cositas claras en el juego antes de poder hablar en materia, ¿no? Digamos que nosotros podemos decir qué nos ha revelado Dios en las Escrituras. Podemos decir qué nos ha enseñado el magisterio. Podemos decir qué nos enseña la tradición, ¿cierto? Los padres de la iglesia, por ejemplo, que nos dan muchas pistas para entender muchas cosas. Eso lo podemos hacer. Sin embargo, tenemos que estar en profunda reverencia ante el misterio. Yo no puedo llegar aquí y coger a decir, mira, es que Dios, así me lo meto en la boquita y te lo cuento, y a Dios lo entiendo así porque me leo la teología del cuerpo, porque estudio, esto es así, 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 esto es lo que... Claramente, y creo que esto lo hemos visto con muchos evangelizadores que son muy prudentes respecto a este tema y dicen, yo prefiero no opinar porque aún no comprendo del todo, aún lo estoy descubriendo. Eso es muy valioso, ese nivel de humildad de decir, hay algo que está dentro del misterio y Dios mismo es misterio, que se ha revelado, sí, pero que nunca vamos a poder entender en nuestra pequeña mente. Entonces, ¿hay algo que se puede entender de Dios? Claro. Dios se ha hecho comprensible, se ha revelado a nosotros, se ha manifestado, se ha hecho hombre, ha querido que lo conozcamos y conozcamos la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso dice el apóstol San Juan, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esto creo que va a estar a través de todo el live. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tengan eso ahí, ténganmelo ahí. Se me olvida, me lo recuerdan. Juan, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Ahora, hay algo que está dentro del misterio y no siempre vamos a poder entenderlo todo. Específicamente cuando hablamos de temas de teología del cuerpo, de afectividad, de sexualidad, podemos caer en la tentación de pensar que porque estudiamos algo o que porque leímos algo, porque Dios ha sido misericordioso en extremo con nosotros y nos ha dado su verdad, ya lo entendimos todo, ya. Pude meter a Dios infinito en mi cabeza, finita, pude meter a Dios que está fuera del tiempo y del espacio dentro de mis conceptos temporales. Y ahí va el otro dilema, ¿no? Porque entonces... Dios tiene una persona para mí desde la eternidad. Va el primer argumento que yo he escuchado, que me han dicho con fuerza, cuando tengo estos mini debates. Es, mira, si Dios te pensó desde el principio, ¿no? Desde antes de que tus padres se conocieran, Dios ya te había pensado. Verdadero, ¿no? Desde siempre has estado en el plan de Dios. Verdadero. ¿Cómo puede ser que si Él antes de que tú fueras concebida ya tenía en mente a tu papá, a tu mamá, que se iban a conocerte, cómo no iba a tener ya pensada la persona para ti? Si Dios desde la eternidad ha pensado tu vocación, que también es cierto, Dios no solamente te pensó, ay, que exista, que respire, no, desde siempre pensó cuál iba a ser el camino por el que tú ibas a llegar más fácilmente a Él. Ese llamado que Él te ha hecho desde antes de que te creara, a ser esposa, a ser consagrada, a ser sacerdote, ¿sí? Obviamente es verdadero, Dios lo ha pensado todo. Ahora, en nuestros conceptos y en nuestras palabras humanas decimos, sí, desde el principio, desde toda la eternidad, pues resulta que en Dios no hay tiempo ni hay espacio. Dios es el eterno presente, ¿sí? Vive en un eterno presente. Para Él no hay antes, ahora, después, ¿sí? Para nosotros sí. Entonces digamos que podríamos decir que ese desde el principio se va realizando en Dios junto a nuestra vida. Yo sé que esto es complejo de entender porque nosotros sí estamos hechos y vivimos en espacio-temporalidad. Es decir, nosotros sí tenemos el concepto de tiempo, nosotros sí tenemos el concepto de años, nosotros sí tenemos el concepto de en el principio, antes, ahora, después, ¿no? San Juan Pablo II también divide el hombre así, como la historia de la humanidad, hombre originario, hombre histórico y hombre escatológico, ¿saben? Como un antes, ahora, después. En Dios eso no es así. Entonces, claro, para nosotros intentar entender estas verdades infinitas, metiéndolas en nuestros conceptos,
es complicado, por eso hay que tener reverencia ante el misterio, no todo lo vamos a poder comprender. Pero ¿por qué me parece a mí importante hablar de esto y puede tener muchas aristas y muchos temas? Es porque a mí realmente me parece peligroso venderle a la gente y creernos nosotros mismos estas ideas de la media naranja o el alma gemela o Dios tiene una persona para mí desde el principio. Cuando entendemos esa frase mal entendida, puede hacerle mucho daño a nuestra vida afectiva y a nuestra fe también. Y les voy a explicar por qué. Entonces ya hablamos de espacio-temporalidad, en Dios no hay tiempo ni hay espacio, Él todo lo sabe, claramente todo lo sabe, todo lo sabía desde el principio. ¿Tenía una vocación para nosotros desde el principio? Claro que sí, una vocación de amor, porque para Él lo más importante es que lleguemos a Él. La vocación es el camino por el cual vamos a poder amar y llegar a Él por medio de ese amor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peligroso de ese tipo de concepciones de la media naranja o del alma gemela que se igualan? Para mí es equiparable completamente al concepto de Dios siendo una persona para mí desde el principio. Mal entendido, obviamente. ¿Por qué? Porque entonces tú cómo le explicas ese concepto a una persona divorciada a la que su marido dejó por otra. Entonces Dios se equivocó o fui yo la que me equivoqué. Porque habían todos los signos, nos casamos por la iglesia, todo, el matrimonio no es nulo. Entonces el plan que Dios tenía para mí desde el principio era que este hombre me dejara, me abandonara y yo sufriera. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que como ven ese acontecer, empiezan a pensar, uno, o que fueron predestinadas al sufrimiento, o que Dios les falló, que el plan de Dios para ellos no se cumplió. Y eso es muy doloroso. Y así podría ponerles muchos otros casos de mujeres maltratadas dentro de su matrimonio, válidamente celebrado dentro de la iglesia, con todo el discernimiento, con todo el amor, con todo el cuidado, o de aquellas viudas o viudos que pierden a sus parejas muy recientes. O sea, el plan de Dios para mi vida era que yo me quedara sola y triste y que mire a ver cómo sufre, porque ese era el plan de Dios desde el principio. Entonces, claro, ahí hay que empezar a entender muchas cosas, ¿no? ¿Qué significa el plan de Dios desde el principio para mí? Claramente, la muerte nunca fue parte del plan de Dios. El dolor y el sufrimiento nunca han sido parte del plan de Dios. Eso creo que es importante aclararlo y parece bobo, pero muchas veces cuando estamos en relaciones súper dañinas o matrimonios que terminan en divorcio porque una persona abandonó a la otra, le fue infiel, la dejó, la maltrató, o porque mi novio, no, eso era lo que tenía que pasar, ¿sabes? O sea, yo hay veces escucho eso. Por ejemplo, yo me metí con Pepito Pérez. Pepito Pérez, no nos hemos ni casado, o sea, no me voy a ir al tema de muchos hermanos nuestros. Somos en su mayoría jóvenes, o eso me dice Instagram, que mi audiencia es joven. Entonces, conocí a Pepito Pérez, me metí con Pepito Pérez. Y pues Pepito Pérez me hizo mucho daño, me fui infiel, mejor dicho, ustedes no se imaginan el daño que me hizo sufrir, me dejó la autoestima en el piso, me maltrató, jugó conmigo, etcétera, etcétera. Y lo que uno escucha mucho es, eso era lo que Dios tenía, ¿sabes? Eso era lo que tenía que pasar. Algún plan tenía Dios con eso. Oigan, yo ahí pongo un red flag gigante. El plan de Dios para ti nunca ha sido el sufrimiento, ni la infidelidad, ni la muerte de tu pareja, ni la infidelidad de tu pareja, ni el maltrato de tu pareja, porque ninguna de esas cosas hace parte del plan de Dios desde el principio. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que afirmamos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque una cosa es que Dios sea capaz, porque es todopoderoso, de sacar bienes hasta del peor de los males, que Dios es capaz de resucitar después de la muerte, que es capaz de resucitar a nuestros seres queridos porque Él tampoco quería la muerte, que es capaz de sacar bienes para tu vida y para otros de un divorcio, de una infidelidad, que es capaz de consolarte en el dolor. Sí, que Dios pensara desde el principio el sufrimiento para ti, ese no es el evangelio en el que creemos. Y hay veces afirmamos esas cosas, afirmamos que hay un Dios que quiere que suframos, que pensó desde el principio que nos dieran duro y palo para que aprendamos y nos santifiquemos, y eso es completamente contrario al evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí va el otro punto, que hace parte de otras frases que también escucho con lo de la media naranja. Entonces, vámonos de vuelta a la frase de Santa Teresita. Dios no inspira deseos irrealizables. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces usamos esa frase para justificar ciertos deseos y ciertas relaciones. ¿Cuál es el deseo al que se refiere ella? Al deseo del amor y de la santidad. Ella lo está diciendo en un contexto, no está hablando de cualquier deseo. Y hay veces cogemos esa frase como a rajatabla. Cualquier deseo, eso es inspirado por Dios, entonces hágale, sin frenos, hágale tranquilo que eso lo inspiró Dios.
maybe not, y tenemos que tener cuidado con ese tipo de frases de sigue tu corazón, sigue lo que busca tu corazón, porque eso te lo inspiró Dios. O si te da paz, eso es de Dios. Si te da paz, si te da paz. Oigan, cuidado con eso. Y nosotros, oigan, filtro, hay que ponerle filtro a todo el contenido que consumimos, incluso contenido católico, porque hay veces nos estamos creyendo cosas que nos hacen daño cuando las aplicamos a nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? No todos los deseos vienen de Dios. Hay deseos que vienen de Dios, pero muchos de nuestros deseos deben ser purificados. Muchos de nuestros deseos deben ser purificados para poder saber si corresponden con los deseos que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos heridos. Y ese pequeño detallito del pecado original y del pecado que tú y yo vivimos todos los días, yo acabo de llegar de confesión, si les contara, aquí nos quedamos hasta el amanecer, la cantidad de pecados que yo cometo todos los días y en los que caigo constantemente, afectan mis deseos, afectan los impulsos de mi corazón. Entonces, si hay una semilla, un germen de amor que está en todos mis deseos, claro. De hecho, San Agustín, por ejemplo, San Agustín, vamos a quedarnos en Agustín, que es mi amiguito y amamos aquí mucho a Agustín. Pero cuando nosotros leemos a San Agustín, él siempre habla de que nosotros siempre estamos buscando el bien. El hombre, el ser humano, tiende al bien. ¿Por qué? Porque fuimos creados para el bien con mayúscula, ¿saben? El bien. Todos anhelamos el bien, anhelamos el placer, anhelamos la plenitud, anhelamos la belleza, porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para trascender en el bien, trascender en el amor, trascender en lo bello, lo bueno, lo loable. ¿Cuál es el error? Que por culpa del pecado original estamos heridos y buscamos bienes equivocadamente. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos buscando el bien. Lo que pasa es que lo estamos buscando donde no es. Y ahí es donde es importante aprender a discernir los deseos, a purificar los deseos, a saber qué deseos están heridos, qué deseos están afectados de mi voluntad herida, qué deseos no corresponden con el deseo en mayúscula del bien para el que fui creado, ¿saben? Es ahí cuando aplicamos este tema a las relaciones interpersonales, sobre todo a las parejas, al dating o al matrimonio o a muchísimas otras cosas de nuestra cotidianidad. Es importante entender si mi deseo particular está encaminado al bien. En Somos Suyos solíamos, este año no lo hicimos, pero cuando estábamos en pandemia, pues ustedes saben que Somos Suyos nació en pandemia. Para nosotras era muy importante, lo sigue siendo, Pentecostés. Y hacíamos un retiro de Pentecostés que se llamaba Los Deseos del Corazón. Y hablábamos muchísimo de esto. Entonces, yo una vez escuché de un sacerdote esta metáfora y me pareció increíble. Se las comparto rapidita. Él decía que así como en una canción hay varias notas, ¿saben? Cuando nosotros tenemos una nota musical, hay notas que están compuestas de varias notas. Perdónenme los músicos porque se me olvidaron los temas, pero... acordes, las palabras. Yo de eso no sé. Y Paola probablemente me va a regañar, pero bueno. Hay acordes que están compuestos de varias notas, ¿cierto? Cada nota en particular es bonita, obvio. Cada nota solita es buena, obvio. Pero para que cumpla con el propósito del orden, de la armonía de una canción, no podemos ir metiendo cualquier nota porque toda nota es bonita y toda nota es buena. No. Tiene que ser una nota que armonice y que vaya de acuerdo con el acorde, ¿saben? Y para cada melodía, para cada ritmo de música, hay notas que corresponden con la melodía y otras que así sean buenas en sí mismas, si las metes dentro de la melodía, pues van a ser disonantes, ¿saben? Como que no van a quedar bien. Exactamente eso pasa con los deseos. Todos los deseos tienen un germen, un principio bueno en sí mismo, obvio, todos. Todos deseamos el placer, que es bueno en sí mismo, claro. Todos deseamos la belleza, que es buena en sí misma, claro. Todos deseamos el amor, amar y ser amados, obviamente. Entonces, claramente escuchamos eso. Dios puso desde el principio en nuestro corazón el deseo de amar y ser amados, obviamente, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, y Él es amor, Él es el amor. Si yo fui hecha a imagen y semejanza del amor, eso significa que mi corazón nunca va a ser saciado con algo que no sea el amor mismo. Ya, básico, ¿sí? Fuimos hechos para amar y ser amados, pero no de cualquier manera. Si yo meto dentro de la armonía del plan de Dios para mi vida, la vocación que Dios tiene para mí, María Paula Aldana, yo me llamo María Paula Aldana, mucho gusto, ¿cómo están? Dios tiene una vocación para mí, particular. ¿Cuál es? Preguntémosle, porque aún la estoy descubriendo. Pero,
Que la tiene, obviamente. Tiene un llamado particular de cómo yo voy a llegar a Él y cómo puedo vivir mejor la vida cristiana y cómo puedo vivir el reino de los cielos aquí, obviamente. Y es un plan que ha tenido desde el principio, desde antes de haberme creado y que me ama profundamente y es un plan de amor, claro. Y ese plan tiene una armonía, tiene unas notas en particular. Si yo cojo cualquier deseo y lo voy metiendo a la melodía, no me doy cuenta que hay algunos que corresponden con la melodía y otros que son disonantes, no concuerdan. Exactamente eso pasa con tus deseos y con los míos. Por eso la obra del Espíritu Santo es santificarnos. ¿Qué significa eso? También enseñarnos a discernir. Ese es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de consejo. ¿Se acuerdan de los 7 dones del Espíritu Santo? Pues uno de esos dones es el don de consejo. El don de saber también discernir qué hay aquí. Porque no todo viene de Dios. Hay cosas que pueden venir de mis heridas de abandono, de mis heridas de rechazo. Hay cosas que pueden venir de pecados recurrentes. Hay deseos que pueden venir también de mi falta de autoestima, que estoy buscando justificar entre los demás. Es decir, hay muchísimas cosas que yo puedo estar sintiendo aquí y yo digo, no, porque como es el plan de Dios desde el principio, hagámosle. Este hombre es lo que Dios tiene para mí. Ejemplo así concreto. Conocí a Pepito Pérez, lo conocí en un retiro, o sea, todo se dio, habían muchos signos, le pedí a Santa Teresita una rosa, el man me dio una rosa. Oigan, todos los signos estaban, entonces yo tengo que estar con él porque ese es el plan de Dios para mí desde el principio, es esta persona y Dios quiere que yo sea feliz porque Dios me inspira deseos irrealizables. No, o sea, oigan, yo me río es para no llorar porque eso hace un daño tremendo, tremendo. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Y ahí va otra frasecita que yo escucho mucho. Dios lo creó para mí. Dios la creó para mí. Oigan, major red flag. O sea, apaguen, cierren esa vaina. Dios a nadie lo creó para mí. Que esto es una forma muy fácil en la que todos podemos caer de empezar a idolatrar el amor humano. Una cosa es decir que yo tengo una vocación, ¿saben? Mi vocación al matrimonio, que comparto con mi esposo. Yo no estoy casada, pero estoy poniendo ejemplo. Mi esposo y yo compartimos la vocación al matrimonio. Y estamos juntos en santo matrimonio y nos hemos unido a Dios para a través de la familia, que es la iglesia local, la iglesia doméstica, perdón. Vivimos el reino de los cielos, criando a nuestros hijos, buscando el reino de Dios, ¿saben? Y otra cosa es decir que Dios lo creó para mí. Dios lo creó para mí desde el principio. Dios no crea a nadie para mí. Dios me creó para Él. Y a mi esposo lo creó también para Él. Y nos ha llamado juntos de la mano a caminar junto a Él. El problema grande, gigante, mayúsculo de decir que Dios crea a alguien para mí es que estamos diciendo que la función, la justificación de la creación de Dios es por otra persona. Y eso es completamente contrario a la revelación de nuestra fe. Por eso yo les digo que ahí no vale el es que yo creo, es que yo pienso que a mi esposo Dios lo creó para mí. La iglesia nos enseña en la tradición, en el magisterio y en las escrituras que el ser humano ha sido la única criatura que Dios ha creado por sí misma. ¿Saben qué significa eso? Que no tiene un para qué. Dios no nos creó para otra cosa. El resto de la creación sí cumple una función dentro del orden natural, ¿saben? Para que sirva al hombre y le dé alimento. A nosotros no. Nos creó literalmente porque sí. Yo no fui creada para nadie. Eso no significa que yo no fui creada para amar a mis hermanos, para darme a los demás y para ser uno con ellos. Eso es diferente. Porque en ese Dios nos ha creado por amor está el llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque Dios, volvemos al principio, Dios es amor, pero es amor trino en uno. 3 personas, un solo Dios. Y ese amor es unitivo. ¿Qué le dice Jesús al Padre antes de morir? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la revelación de para qué fuimos creados, ¿no? Para amar y en ese amor de Dios ser uno. Entre nosotros, en Jesús, para el Padre, ¿cierto? Es muy distinto que yo fui creada para otra persona. Cuando ustedes juntan, tengo heridas emocionales, tengo de pronto codependencia en mis relaciones, tengo heridas de abandono, tengo heridas de rechazo, tengo baja autoestima, me siento sola, me siento solo, conozco a una persona, los dos somos católicos y Dios lo creó para mí.
podemos caer en muchísimas situaciones que pueden ser el matrimonio católico perfecto, el noviazgo católico perfecto, y nos podemos estar haciendo mucho daño también, ¿saben? Entonces hay que entender que Dios no crea a nadie para mí. Y volvemos a la frase de Juan que yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Y así lo podemos afirmar en mayúscula. Hay algunos que tienen una certeza ya muy grande de cuál es su vocación, gloria a Dios. Habemos otros que no. Pero ¿qué sí podemos afirmar del plan de Dios desde el principio? Que Dios nos ha creado para Jesús. Alguien que me haga el favor y me diga cuál fue la segunda lectura del día de hoy, de la Eucaristía del domingo. Colosenses. ¿Nadie? ¿No? Bueno, les cuento. Yo sé que todos fueron a misa y todos se la aprendieron y estuvieron súper atentos, pero esa lectura es muy importante en Somos Suyos. Yo les cuento por qué. Hola Carla, te amo, te extraño. Entró mi amiga Carla. Amamos a Carla en esta cuenta. Estudia teología conmigo y la amamos. Es religiosa. Pero vengan, volviendo a Pablo. Dice una cosa fundamental para nuestra fe y para nuestra vida y para nuestras relaciones y para todo lo que nosotros vivamos. Cristo es el primogénito de toda criatura. Todo fue creado por Él y para Él. ¡Pum, pum, pum! ¡Pam! La rompió. Literalmente. No, yo estaba hablando de segunda lectura. No el Evangelio, la segunda lectura. Todo. San Pablo no dice algunas cosas. Esperen. La ventana. San Pablo no dice algunos, algunas. San Pablo no dice la gente buena, las mujeres de bien, las señoritas, los hombres de Dios. No. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces, mi esposo, mi esposa, mi comunidad, mi congregación fue creada para mí. No, para Jesús. Cuando yo entiendo que mis relaciones de amistad, que mi noviazgo, que mi matrimonio, los dos fuimos creados para Él, sé para dónde vamos. Cuando yo creo que Él fue creado para mí, yo me convierto en su Dios. Y eso es súper peligroso. Ni yo soy su Dios, ni Él o ella es mi Dios. Y cuando yo empiezo a exigirle al otro ser mi Dios, se llama idolatría. Y el ídolo siempre se cae. Y puede ser el matrimonio católico más perfecto del mundo. Nosotros tendemos a idolatrar el amor humano, como tendemos a idolatrar muchas otras cosas. Cada uno, según nuestra historia y nuestros pecados dominantes, nuestras heridas. Algunos idolatran el dinero, otros el poder, otros la fama, otros la familia, otros los papás, otros los hijos. Pero nosotros que estamos, digamos que en este contexto de buscar el amor, que estamos descubriendo esto de la teología del cuerpo, que somos conscientes de que fuimos creados para amar y para ser amados, podemos caer muy fácilmente en esa tendencia de el otro fue creado para mí y yo para él, entonces yo me convierto sin darme cuenta en su Dios, o él se convierte para mí en mi Dios. Porque cuando yo digo que yo fui creado para el otro, o él fue creado para mí, créanme que siempre subo el ídolo y el ídolo se cae por su peso, porque no puede sostener la carga de ser Dios, ¿saben? Solo Dios es Dios. San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces San Pablo hoy nos recuerda eso. Todo fue creado por Él y para Él. Cuando yo tengo eso claro, que mi esposo, mi novio, fue creado para Dios, puedo amarlo mejor. No le exijo ser algo que no es. No le exijo ser mi Dios ni darme la seguridad, la certeza, la compañía, la fidelidad que solo Dios me puede dar. Y lo ayudo también a llegar a Dios, porque sé que fue hecho para Dios, no para mí. Y eso ayuda a purificar el amor. Igual con tus deseos. Sí, tú fuiste hecho y yo fui hecha para amar y ser amados, claramente. ¿Y cuáles son esos deseos que Dios inspira, que no son irrealizables? Los deseos que tienden a la bondad, con mayúscula. ¿A qué se refería Teresita del Niño Jesús? Ella estaba hablando de la santidad. Decía, yo sé que puedo aspirar a ser santa porque Dios no inspira deseos irrealizables. Ella no estaba hablando de, es que yo sé que me voy a casar con Carlitos Morales porque Dios no inspira deseos irrealizables. Entonces, claro, como yo me quiero casar con Carlitos, ese deseo lo inspiró Dios en mí y Dios no inspira deseos irrealizables. Oigan, esa es una manera súper sutil de meter a Dios donde Dios no estaba. Y sí, Dios está en todas partes, pero entendamos que hay cosas que son nuestras.
planes míos, voluntad mía, esto es lo que yo quiero. Ahora, ¿esto que yo quiero realmente es lo que Dios quiere? No confundamos la santidad con el medio. Una cosa es que Dios me haya pensado para la vocación matrimonial y otra muy distinta es que el único objetivo de Dios para mi vida sea el matrimonio. ¿Saben también cuál es el otro riesgo de esos? Que cuando algo va mal, cuando en libertad el otro me falla, me es infiel, me traiciona, me hiere, me pega, no sé, eso no hace parte del plan de Dios desde el principio. Una cosa es la vocación, el llamado que Dios tenía para nosotros y otra la libertad como nosotros le respondemos. Cuando yo junto esa ecuación de la predestinación y que fuimos predestinados para estar juntos, que desde el principio Dios nos pensó, nos unió, nos trajo al altar y podemos empezar a culpar a Dios por las acciones libres del otro. O podemos empezar a decir esto era lo que Dios tenía pensado para mí, el sufrimiento, y no es así. Dios es capaz de sacar cosas grandes y de santificarnos por medio del sufrimiento, sí. Pero Él lo quería desde el principio, no. ¿Qué era lo que Él quería? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. San Juan, de nuevo. Entonces, si yo me caso y es un matrimonio en donde buscamos agradar a Dios y servir a Dios y Él se muere, ¿se me acabó la vocación? Porque entonces cuando yo llevo toda mi vida pensando que eso fue lo que Dios quería para mí desde el principio, que este era el hombre que tenía para mí desde el principio, y va el man y se muere, ustedes no se imaginan la crisis. Dios, esto era lo que tú querías para mí, eso es muy doloroso. No, no era lo que Él quería para ti, porque lo que Él quiere para ti es que tú te salves. Que tú llegues a un amor tan pleno y tan grande con Él, que puedas vivirlo todo. El noviazgo, el matrimonio, el duelo, la pérdida, todo en Él. Esa es la voluntad de Dios, que tú te santifiques, que puedas ser lo más feliz posible, amando a los demás, amando a los hermanos, amándote a ti mismo, en la circunstancia en la que estés, porque lo que Él quiere es que seas suyo. El resto se nos dará por añadidura, con novio o sin novio, con esposo o sin esposo. Pero entonces cuando hacemos eso tendemos como a idolatrar un montón el amor humano, como si el plan de Dios dependiera de una persona. Ahora, para que no digan que yo soy una hereje, que yo no creo en el plan de Dios. Yo creo que si Dios lo tiene todo desde el principio, visto en un eterno presente, es decir, mi voluntad se va desarrollando junto con el eterno presente de Dios todos los días, claramente. Y si Dios tiene todo pensado desde el principio y mi director espiritual, el que quiero, oigan, ustedes no se imaginan yo a ese hombre como lo quiero con todo mi corazón, el padre Astolfo Moreno. Una vez estábamos hablando de este tema, ¿no? Entonces él me preguntaba, o sea que tú crees que el hecho de que yo te haya conocido es pura casualidad. Yo te conocí a ti y que Dios quisiera que yo te tuviera como mi hija. Obviamente no. Los dos creemos que Dios lo pensó así, ¿sabes? Que Dios pensó que Él fuera un regalo para mí, que yo fuera su hija espiritual y que claramente es un regalo de Dios. Si Dios pensó ese encuentro, esa unión espiritual desde el principio, ¿cómo no iba a pensar un hombre si yo estoy llamada a la vocación matrimonial? ¿Es posible? Obviamente que es posible. Es posible que Dios, que tiene una vocación para ti, al matrimonio, sepa con qué persona tú te vas a encontrar porque en Él no hay tiempo y todo se da en un eterno presente. Obviamente sí. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el plan de Dios pasa por una persona? Total, porque Dios todo lo puede. ¿Se reduce a una persona? Eso es lo que no podemos decir. Que la vocación se reduce a una persona, a una criatura, o que el plan de Dios para tu vida es una persona, o que el plan de Dios de amor en tu vida se agota en una persona. Eso es lo que no podemos nunca, nunca afirmar. Pero que Dios puede tener una persona para ti, claramente que sí. Que Dios sabe de pronto con qué persona, según su temperamento, su misión en la vida, sus deseos, sus aptitudes, sus gustos, podrían construir mejor el reino de Dios, claramente que sí. Ahora, que tu vocación se acaba si la persona escogió otra cosa o si ya no está, no. Entonces, conclusiones. ¿Qué creo yo? Que es muy dañino para nosotros empezar a cambiar los términos, como decir, bueno, yo no creo en el mito de la media naranja, yo no creo en el alma gemela, pero sí creo que Dios desde el principio tiene a alguien para mí predestinado y que de alguna manera, yo no sé, nos vamos a encontrar. Yo no digo que no sea posible que Dios tenga a alguien para ti, digo que tenemos que tener cuidado en la manera cómo entendemos eso y cómo lo vivimos. Porque hay veces lo confundimos con una predestinación que no es cristiana, ¿sabes? Así yo no haga nada, Dios me lo va a mandar porque es el plan de Dios para el principio y así yo no escoja libremente, Él tampoco. Ojo con eso. Y segundo, eso de las almas gemelas, yo creo que también tiene como un elemento sobrenatural que nos encanta.
hay una frase, digamos que en español no es tan así como me enamoré. En español, digamos que en castellano, el lenguaje tiene un poco más de voluntariedad, ¿saben? De libertad humana dentro de la decisión. Yo me enamoré de Pepito Pérez. Nos enamoramos, ¿saben? Como que hace parte la voluntad dentro de esa ecuación. En el idioma anglosajón, digamos en inglés es diferente. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero en inglés se dice I fell in love. I fell in love with María, I fell in love with Juan, I fell in love with... I fell in love. O sea, me pasó. Yo no lo escogí, ocurrió. ¿Saben? Me pasó. La traducción literal se llama me caí en el amor. Como que, ¿sí? ¿Saben? Como que pasó así de la nada. Muchas veces uno escoge o él escucha estas frases de uno no escoge a quién amar. ¿Saben? En el corazón no se manda, en los sentimientos no se manda. Entonces yo digo, y entonces, si en el corazón no se manda, ¿qué somos? O sea, borreguitos que van sintiendo por ahí sin cabeza, sin razón. Que sea muy difícil organizar los sentimientos, obviamente. Que hay veces sentimos cosas que no quisiéramos sentir, obviamente. Pero que todo se reduce a lo que sentimos y que estamos como predeterminados o dominados por nuestro sentir, peligroso. Súper peligroso, sobre todo cuando pretendemos decir que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no opera, no existe. Solo existe lo que cada uno sienta y ve a ver cómo puede vivir el plan de amor de Dios. Eso también es complicado, ¿saben por qué? Porque el amor verdadero no es algo que te pasa. No es algo en lo que tú te caes. Como, ay, yo no quería, pero me enamoré así, como si... Cuidado con eso, obviamente. Hay enamoramientos pasajeros, hay atracciones, ¿sabes? Hay caprichos. Yo soy la reina del capricho, o sea, pregúntenme. Yo me encapricho como cada 15 días. Si es festivo, cada seguido. Entonces, yo eso lo puedo entender, ¿saben? Dependiendo de, como les decía, de nuestras heridas, de nuestra autoestima, de lo que estemos buscando, de lo que nos exponemos. Hace poquito escribí un artículo para Ama Fuerte. Vayan y lo ven, se llama ¿Me lastimé o me lastimaron? Algo así. Pero el resumen era, hay veces nosotros pensamos que nos hicieron sufrir cuando en realidad fuimos nosotros los que nos expusimos irresponsablemente a ciertos sufrimientos que pudimos haber evitado. Entonces, todo esto va a lo mismo. El amor verdadero no son los enamoramientos o los impulsos sexuales o las atracciones o los caprichos. El amor verdadero, y ustedes ya lo han escuchado, es una decisión, pero no es una decisión de un día, ¿saben? Yo hoy me enamoré porque me gustó Pepito Pérez. El amor, y lo pueden afirmar los casados, los esposos sí que saben esto con convicción plena, el amor se construye todos los días. El alma gemela va a existir en la medida en que la construyan, juntos. Porque el amor se decide todos los días. Yo todos los días tengo que optar por esta persona. Entre más defectos le veo, más difícil va a ser optar por ella cada día. Entre más me hiere su pecado, más difícil va a ser optar, pero más real va a ser el amor. Y va a ser mi alma gemela en la medida en que yo todos los días me convierto en su alma gemela. Porque lo construimos a punta de sacrificio, de esfuerzo, también de sufrimientos purificados. No es una cosa que pasa, que Dios da, como que dispone, como que ay, coge tu alma gemela y ve y santifícate, como que eso nos quita responsabilidad afectiva y le quita peso a nuestras decisiones. Y también es muy importante recordar algo que nos dice la teología del cuerpo, y es que claramente el amor tiene que ser libre, porque cuando yo no soy capaz, no tengo la posibilidad de decir que no, mi sí no vale nada. Entonces, si Dios tiene una persona predestinada para mí desde la eternidad, así yo quiera o no quiera, no corresponde mucho con un plan de amor, porque si yo no puedo decir que no, mi sí no vale nada. Aplica para la fe, para tu relación con Dios, para tus amigos y para la pareja que escojas también. Y hay otra cosa además que me conflictúa respecto a este tipo de cosas. Para los que están preguntando, sí, el live queda guardado frescos. Pues, si Dios quiere, porque saben que esto como que se endemoniza o yo no sé qué pasa, pero recen para que me deje guardarlo. Pero hay otra cosa que a mí me conflictúa, y es que cuando estamos hablando de teología del cuerpo y de relaciones y de afectividad y del amor que Dios tiene para mí, y del amor es una persona, se nos olvida que el amor no se reduce solo al amor romántico. ¿Todos fuimos hechos para amar? Sí. ¿Todos fuimos hechos para ser amados plenamente y humanamente? Sí. ¿Eso significa que todos fuimos hechos para casarnos? No, porque el amor no se reduce a la vocación matrimonial. Cuando nosotros vendemos a diestra y siniestra que la única persona que me puede amar es mi esposo o mi esposa, estamos dejando de lado el discernimiento de muchas personas que no han sido llamadas a esa vocación.
y que se van a sentir frustrados o frustradas porque no tienen una pareja cuando esa no era su vocación. Cuando su vocación directa al amor era otra. Era un amor más grande, era el amor de una consagración religiosa, era el amor de un sacerdocio, pero nunca lo encontraron porque todo el tiempo se les vendía que el amor humano era el matrimonio y que esa era la manera en que Dios los quería. Y claramente eso no significa que un sacerdote o una religiosa no sienta deseos de ser amados por una pareja, obviamente. Pero de nuevo, todo deseo debe ser purificado, llevado a la luz del Espíritu Santo, llevado a la luz de la revelación y para preguntarle, ¿es esto lo que quieres para mí? Según el plan de bien en mayúscula, de bondad y de verdad y de salvación, porque lo que tú quieres para mí no se reduce a un esposo o a una esposa o a una sotana, sino a que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. También es conflictivo para los solteros o para las personas que no encuentran pareja. Vean, yo creo que si antes en la época de nuestros papás era difícil como conseguir pareja y eso que se casaban súper jóvenes, encontraban como a su esposo a los 15, yo era como, se casaban cuando salían de bachillerato, yo casi tengo 30 y venme aquí, no 30, 27, pero ya saben como que la presión social es como ya 30, y no tienes esposo, no tienes novio, María Paula, ¿qué te pasa? No, nadie está diciendo que sea malo anhelar el amor humano, pero es que el amor humano no se reduce al amor romántico o al amor de una pareja. Es ahí donde yo siento que a veces el discurso es muy reduccionista. Por eso hay que ampliar el panorama. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Porque entonces cuando tenga una pareja voy a esperar que todo el amor se agote en él, ¿saben? Y cuando el otro, débil, imperfecto y pecador, no pueda dar la talla al amor para el que mi corazón fue creado, voy a ser infeliz. Vayan y pregunten en los matrimonios si no se sienten solos, abandonados, insatisfechos, frustrados. Claro, porque estábamos esperando del otro lo que el otro no está en capacidad de dar. Y yo no digo que el otro no me pueda amar. Es un esfuerzo constante, como les decía, de amarnos. Pero el amor humano no se puede reducir solo a la pareja. Y eso es complicado, es un equilibrio y hay que ir educando el corazón. Y hay que educar los afectos y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero de nuevo, ojo con lo que decimos, ojo con lo que afirmamos. Y vuelvo a lo de los solteros. Creo que hay factores sociales, culturales, ideológicos, muchísimos, espirituales también, que hacen que hoy en día sí sea más difícil tener pareja. Yo estoy segura de eso, segurísima. ¿Por qué? Porque digamos que en nuestro entorno, en el que creo yo que los 133, 4, 5 que estamos conectados, queremos un amor según el plan de Dios, ¿no? Queremos un amor a la medida de Dios, según el corazón de Jesús. Queremos poder vivir el reino de Dios con alguien, si estamos llamados al matrimonio. Y hoy en día, pues somos menos los que queremos eso. Si ustedes van a buscar una pareja fuera de la iglesia, pues encontrar una persona que quiera vivir lo mismo que tú, que quiera amar a Dios sobre todas las cosas, que quiera aceptar tus principios, tus no negociables como la castidad, como el no vivir juntos antes del matrimonio, como el estar abiertos a la vida, como muchísimas cosas que antes eran un mínimo, ahora son como el máximo, como a esta gente que le pasa. Entonces, claro, si ustedes ven que dentro de la iglesia incluso hay gente que no quiere eso, imagínense que dentro de la gente que es confesional, que supuestamente está bautizada, que vive su fe, hay unos que dicen no está nada mal tener relaciones sexuales o vivir con mi pareja o usar condón. Pues imagínense lo difícil que es encontrar hoy en día una persona. Imposible, no, pero yo sí creo que hay muchos factores que hacen que hoy en día sea más difícil, porque al mundo, desafortunadamente, por muchas generaciones se nos ha ido vendiendo desde la revolución sexual unas concepciones del amor, del matrimonio, de la sexualidad, de la vida, de la concepción, de las relaciones matrimoniales súper dañinas, que nos han incapacitado en gran medida para poder construir relaciones sanas. Entonces yo salgo allá afuera y pareciera que yo fuera un bicho raro y encontrar a alguien que quiera lo mismo y además que me guste y además con el que tengamos una atracción sexual interesante y además que quiera vivir el reino de Dios y luchar conmigo. Pues uno dice, no, pues, ¿más difícil? Sí. Ahora, ¿yo tengo que esperar a encontrar a esa persona para empezar a vivir mi vocación? Eso me parece súper complicado, ¿saben? Porque entonces
vendemos este panorama de las relaciones católicas perfectas donde ya se casaron, tuvieron hijos, no sé qué. O sea, Dios con ellos se lució. Pero yo, que estoy aquí sola, que no tengo con quién ver series ni películas, que nadie me dice si estoy bonita o no, que nadie quiere vivir la castidad conmigo, que entonces el plan de Dios en mí no se ha cumplido. Se los digo porque yo lo escucho mucho. Lo escucho mucho. Ahora imagínense si es alguien que no cumple los parámetros de belleza del mundo. O sea, además de que no cumplen los valores, los no negociables, los principios, la visión de la vida, sus principios morales, lo que sea. Además de eso, es bajita o es muy alta, es gordita o es muy flaquita. Y no cumple con el estereotipo del mundo, del cuerpo así, o del hombre perfecto con la barba así, o del hombre altísimo musculoso. Entonces imagínense la frustración que eso puede producir en alguien al sentirse solo, que no es amado, que no es deseado. Y hay muchas personas que sienten eso, que como no tienen una pareja, no son amados. Imagínense la gravedad de eso. Y se los digo porque yo lo escucho, porque a esta cuenta escriben personas así todo el tiempo, porque hablo con personas así y porque a mí me ha pasado. O sea, no nos vayamos muy lejos. En Somos Suyos pasa, aquí, en este corazón. Que a veces como no tengo una pareja que me ame, que me quiera, porque no he encontrado el esposo perfecto que quiera vivir esto conmigo y la teología del cuerpo, entonces yo no soy amada. Y esa voz siempre va a estar ahí, pero imagínense cuando nos la creemos afirmando esas cosas como de que la voluntad de Dios para mí es una persona. ¿Qué tal, hermanos? Oigan, ¿qué tal que yo mañana me muera? No, no les miento, es una posibilidad, todos lo sabemos. María Paula sale mañana, se la llevó un bus, Dios no lo quiera, hasta ahí llegó. Entonces María Paula nunca logró vivir el plan de Dios para su vida. Entonces todas las demás personas sí lograron vivir ese plan de amor, ser amadas, tener una familia, construir un hogar. Y yo no, pobrecita María Paula, bueno, era el plan de Dios, se la tenía que llevar así, pues. Yo sé que muchos experimentan esa frustración, por eso nosotras hacemos talleres de solteros, según la teología del cuerpo, porque en porcentaje somos más, en proporción poblacional somos más, pero porque yo siento que es estado en la vida, no estado de vida, ojo, porque no creemos que la soltería sea un estado de vida, pero ese estado de la vida, ese momento de la vida es mucho más difícil de vivir hoy, por la presión interna que tenemos de nuestras heridas, por la presión externa que nos viene de afuera, de la presión social, de la presión familiar, de la presión de los amigos, del entorno, de la cultura también. Pero siento que hoy en día es más difícil vivirla en paz, ¿saben? Con serenidad, con confianza. Porque se nos olvida eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque leemos muchos blogs de teología del cuerpo donde se idolatra el amor humano y donde Dios me ha amado tanto que me dio a este hombre y lo creó para mí. Dios me ama tanto que me dio a esta mujer y la creó para mí. Ya dijimos que nadie lo creó para ti, entonces no eres Dios, Él tampoco. Pero entonces el peligro de eso es desesperarnos y pensar que mi única vocación se reduce a eso. Entonces vuelve a preguntarte, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida hoy? Porque el mañana no lo sé. No sé si voy a conocer a la persona, no sé. Lo único que sé es que hoy estoy llamada a vivir la vocación en mayúscula que Dios ha puesto en mí y que nunca, nunca es irrealizable. Es así, que es la santidad. Y es aprender a amar y a ser amada con lo que tengo hoy. Hoy. Y eso es lo más difícil. Oigan, si a uno le dijeran, tienes que, para salvarte y vivir tu vocación, escalar Monserrate o el Everest 2 veces a la semana. Creo que lo haríamos. Mucho más fácil que vivir el cotidiano. Amar y ser amada hoy. 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 Cuando no tengo pareja, cuando estoy sola, cuando lloro sola, cuando no me siento suficiente. Amar y ser amada cuando me cuesta recibir el amor que tengo, pero no quisiera, ¿saben? Porque claro, como hemos idealizado tanto el amor romántico, pensamos que los signos de afecto, los signos de cariño van a ser besos o caricias o cogidas de mano, que son bonitos, claro, y son manifestaciones de una vocación particular, claro, pero no son las únicas. Y muchas veces por estar esperando eso, se me olvida que ya tengo signos de amor concreto hoy y me incapacito para recibirlos. Como el amor de una mamá o el amor de mis papás. Porque son imperfectos y tienen defectos, me cuesta recibir su amor. O el de mis hermanos, o un pequeño gesto de amor, o el abrazo de un sacerdote. O, ¿saben? Hay veces se nos olvida que ya estamos siendo amados hoy. Entonces, creo que la tarea cotidiana es eso. Primero, capacitarnos para amar hoy y también dejar que Dios nos capacite para recibir ese amor.
porque cuesta un montón también dejarnos amar, ¿saben? Hay otra cosa que se me olvidó decirles del evangelio de hoy, del buen samaritano, ¿saben? Pero antes de la parábola del buen samaritano, Jesús está teniendo una conversación con este hombre y entonces él le dice qué tengo que hacer para obtener la vida eterna. Él no le dice para salvarme, dice para obtener la vida eterna. Si es eterna es porque es presente ya, ¿saben? Ya está acá, acuérdense, el reino de los cielos ya está acá. Y muchas veces tú y yo estamos tristes, solos, frustrados, porque nos falta vida eterna, o sea, nos falta entrar en el reino, entrar a la vida eterna hoy, ya. ¿Cómo hago para tener esa vida eterna? Entonces Jesús dice, y vuelve a citar el Deuteronomio, la primera lectura era el Deuteronomio, pero Jesús se devuelve y la vuelve a citar en el Evangelio hoy y le dice, ¿qué lees? ¿Qué dice la ley? Entonces él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y Jesús añade, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, hay mucho para decir respecto a esa parábola, a esa cita, bla, 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 bla. No digo que no sea importante, sino que le escuché esto a una hermana de mi comunidad y me pareció, a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces el amor que nosotros damos hoy es la manera en cómo nosotros recibimos ese amor hoy. Si yo hoy no estoy siendo capaz de amar a mi prójimo, es porque no me estoy amando a mí mismo. Y volvemos a lo mismo. Estamos esperando que alguien más venga y como que nos dé nuestra identidad en su amor. Como que validar nuestra identidad en el amor de alguien más. Y para todos aquellos hermanos o hermanas que todavía no encuentran su vocación, no saben cuál es, que no tienen una pareja, yo creo que también va mucho a eso. Bendito sea Dios que aún no tenemos pareja, porque pronto estamos esperando que alguien más nos ame cuando no nos amamos a nosotros mismos. Y Jesús lo dice clarito, o sea, el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. O sea, parte del mandamiento principal es amarte a ti mismo. Imagínate eso, amarte a la manera de Dios. Y amarte a la manera de Dios es no idolatrar. Amarte a la manera de Dios es no pensar que fuiste hecho exclusivamente para amar a una persona. Amarte a la manera de Dios es no conformarte con cosas que no son el plan de Dios para tu vida. Amarte a la manera de Dios es no esperar que los otros te den su aprobación o te animen o te digan que eres bonita o bonito cuando ni siquiera tú mismo lo haces. Parte del mandamiento principal de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo es que tú te ames. Y no podemos esperar que alguien más venga como por predestinación divina, porque es la persona que Dios tiene para mí desde la eternidad, a amarme cuando ni siquiera yo misma he empezado a amarme, ni yo mismo. Y por eso, bendito sea Dios, no tienen pareja. Imagínense que alguien viniera y ustedes no se aman bien. ¿Cómo van a poder discernir si el otro los está amando o no a la manera de Dios si ni siquiera tú lo haces? Entonces yo creo que hace parte como de un todo y que cuando nosotros pensamos en afectividad y en relaciones, oigan, la Biblia en verdad tiene todo que decirnos. No hay que irnos a teorías súper extrañas, ni siquiera hay que irnos a la teología del cuerpo, porque para mí la teología del cuerpo no es otra cosa sino el evangelio. Son los lentes del evangelio para ver todas las relaciones humanas y el amor humano. Pero entonces creo que esas visiones tan reduccionistas del amor humano al amor romántico o al amor de una pareja, o a decir en otras palabras lo mismo del mito de la media naranja o de la media naranja del alma gemela y ese tipo de cosas, no es cristiano y además no te hace bien. Nada ganamos diciendo yo tengo la razón o el otro no tiene la razón o quién tiene la razón, porque esto no es una pelea doctrinal a ver quién tiene la razón o no. Deberíamos estar enfocados en cuál es el bien para el prójimo, cuál es el bien para nuestros hermanos, cuál es el bien para mi propia vida. Y hay ciertas premisas que nosotros hay veces afirmamos un poco irresponsablemente o entendemos a nuestra manera. Es que yo lo entiendo así y te puedes estar haciendo mucho daño y metiendo a Dios en la ecuación. Entonces si algo sale mal, culpa de Dios. O era que Dios no tenía un plan para mí, o era que Dios no me ama suficiente y a los demás sí. Entonces yo creo que eso nos da algunas pautillas como para poder entender, porque yo soy como tan tajante con eso de que Dios tiene a alguien para mí desde el principio. No porque no crea que el plan de Dios pase por una persona y tenga a alguien, probablemente. Que se quede en una persona, que el plan de Dios se reduce a una persona, que Dios crea a alguien para mí, eso es lo que yo digo, jamás, nunca en la vida, nunca. Porque entonces yo voy a vivir para esa persona y voy a esperar que la otra persona viva para mí. Y yo fui hecha, fue para Jesucristo.
fui hecha para Dios y de nuevo San Pablo lo recuerda hoy, todo fue hecho por Él y para Él. Para Él, yo fui hecha para Jesús, no para nadie más. Y si amar a este hombre me va a llevar a vivir el reino de los cielos y amar a Jesús, claro, porque San Pablo también lo dice. Mi esposo es figura de Cristo y yo para mi esposo seré figura de la iglesia. Figura, no ídolo. Nunca va a poder reemplazar al verdadero, al único esposo de mi alma, Jesucristo. Ni yo podré reemplazar a Dios para Él. ¿Saben? Entonces creo que eso nos va a poder ayudar un poquito. ¿Que es difícil? Obviamente que es difícil. Entonces volvemos a la pregunta que me hacían. ¿Cómo sé que él es o él o ella es la o el indicado? ¿Dónde consejo? El Espíritu Santo te lo va diciendo, ¿sabes? Por eso hay que ir con calma, creo que eso es lo más duro en una relación. Como que conoces a alguien y se van a 20.000 por hora. Yo, oigan, parezco de la Fórmula 1. O sea, yo se los digo, es por experiencia propia. Yo voy como Speedy González en el amor. Y me ha costado dolor y lágrimas. Y por eso vengo aquí a ser testigo de la verdad. No lo hagan. O sea, ¿duele y es más difícil tener paciencia? Sí. Pero cuando estamos en ese discernimiento tenemos que tener mucho cuidado a quién le entregamos el corazón. Y qué tan rápido lo hacemos. Cuando tú conoces a una persona, solo en el conocimiento de la persona tú vas viendo si juntos pueden o no construir el reino de Dios, si son compatibles en su proyecto de vida, no en todo, porque incluso la diferencia es sana muchas veces, pero en los no negociables sí es muy importante. Y hay veces, claro, como entramos a 20.000 y ya me enamoré, cuando me doy cuenta de que su no negociable no es igual al mío, empiezo a conformarme. Empiezo a conformarme y empiezo a cambiar negociables y empiezo a bajarlos y a bajarlos y a bajarlos, y al final me di cuenta de que dejé de ser yo para estar con el otro. Y eso pesa. Puede que al principio no, pero con el tiempo pesa. Porque tú nunca te vas a poder negar para siempre. El enamoramiento pasa rápido y después para construir se requiere que queramos construir lo mismo. Imagínense un arquitecto, dos arquitectos que están construyendo un proyecto juntos y empiezan cemento, empiezan con los cimientos, traen camión. En la mitad se dieron cuenta que el uno quería una casa y el otro un edificio. Así tal cual hacemos. ¿Y después de quién es la culpa? ¿De Dios? De Dios, porque estaban todos los signos, porque el de la bolqueta también era devoto del Padre Pío y yo también. Es como, nos hacemos unos videos para justificar unas cosas que yo hay veces digo, ay Señor, ten piedad. Ten piedad porque te usamos para justificar un montón de cosas que son pura irresponsabilidad emocional nuestra. Entonces, ¿que lo vamos a hacer perfecto? No. Pero entonces si están conociendo a alguien, incluso si están en el noviazgo, dense tiempo. Y sobre todo, pidan la fuerza del Espíritu Santo para saber renunciar cuando saben que eso no va a ser una construcción según el plan de Dios. Cuando el otro claramente no quiere construir lo mismo que yo, no tiene los mismos objetivos, los mismos valores, los mismos no negociables, es muy difícil que eso no te vaya a costar lágrimas. En el fondo lo que Dios quiere es que seas lo más feliz y que llegues a Él. Hay veces nos empecinamos y empezamos a justificar lo injustificable y a conformarnos y a cambiar nuestra forma de ver la vida y de pensar por otra persona. No vale la pena, se los digo, no vale la pena. Por eso la clave está en el principio. Si tú desde el principio vas despacio, antes de entregar el corazón, puedes decir, ¿sabes qué? Yo no sigo acá. Y no duele tanto, va a doler, pero no duele tanto que si tú ya entregaste el corazón sin haberte dado cuenta que era lo que el otro era o no era. ¿Listo? Entonces, ya estamos en las 9:15, literalmente fue 1 hora de live, yo prometí no extenderme más, pero voy a intentar reactivar la cuenta. Este semestre voy a hacer todo lo posible por sacarles contenido y por darles más cositas, entonces déjenme más preguntas. Yo mañana subo una historia con una cajita de preguntas para el live de esta semana. No sé si lo haga durante la semana o el otro domingo, pero ahí vemos. Para que dejen más preguntas, porque me encanta cuando hacen preguntas y podemos así como charlar. Y para hablarles del próximo taller de teología del cuerpo que tengamos, que tengo muchas ganas de sacar un taller de sexualidad matrimonial, así virtual, para que puedan estar muchos. Entonces también si lo quieren, pues me cuentan. Y oro mucho, mucho por ustedes para que así como yo también podamos ir sanando, discerniendo, purificando los deseos del corazón, renunciando a lo que no nos conviene, a quienes no nos convienen,
Y así también antes de irme les pido mucha oración por Pau y por mí, porque la necesitamos. Últimamente está duro. Entonces les pedimos mucha oración. Les mando un beso muy grande. Gracias por haberse conectado, por pasar esta nochecita, esta horita conmigo. Los quiero mucho, en verdad, los quiero mucho. Y espero que el Señor nos capacite a todos para poder vivir ese amor en mayúscula para el que fuimos creados. No se les olvide que somos suyos.